Maestros, ¿cómo están ustedes? Manuel Quiles Cruz aquí saludándoles desde la Ciudad de México. Esta noche de miércoles 12 de diciembre de 2018, un día importante en la vida de la política educativa de México y en la vida de la política educativa nacional. El 10 de diciembre de 2012, hace ya 6 años, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, Enrique Peña Nieto presentaba la primera de sus reformas estructurales, la reforma educativa. Fue hasta septiembre de 2013, el 11 de septiembre, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados esa propia reforma. Desde entonces vino en crecimiento la inconformidad de los maestros. Durante toda la campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador insistió en que de llegar a ocupar la presidencia de la República, abrogaría, echaría abajo la mal llamada reforma educativa de tintes claramente laborales. Maestros, el día llegó, y a 12 días de haber rendido protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, cumple su palabra y envía al Congreso de la Unión su iniciativa de ley para abrogar la reforma peñista. Ha circulado mucha información desde en la mañana que escuché la videotransmisión que hace diariamente nuestro presidente. Se ha generado mucha información y ahora algunos tratan de apropiarse la reforma. El presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar la iniciativa para modificar la Constitución, porque hoy la firma y seguramente mañana nos darán la información desde la Cámara de Diputados, en esta iniciativa para cancelar la reforma educativa peñista, me llama mucho la atención a mí el simbolismo que coloca cada acción. Hoy es un día festivo nacional, aunque no esté oficialmente reconocido en el calendario escolar. Pero los bancos no trabajan y muchas empresas dedican este día a otro tipo de actividades. Por lo tanto, este día festivo nacional, que es festivo desde el inicio de nuestro México independiente, y reitero que no es oficial, pero es un día en que se descansan muchas actividades laborales, presenta en este día la iniciativa. La fecha es ya inolvidable. Es ya inolvidable, porque al anunciar la medida, Andrés Manuel López Obrador informa una serie de pasos, una serie de momentos que va señalando en su discurso esta mañana, como la creación de las 100 universidades públicas, o la entrega de 300,000 becas a estudiantes de escasos recursos, y le pone énfasis en la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la creación del Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio. Pretende que a través de ello se pueda certificar el desempeño de maestros, el desempeño de supervisores, de educadoras, de todos los maestros, e inclusive el desempeño de los centros educativos, de tal forma que también ahí se podrán registrar inclusive los estándares para la capacitación y para la profesionalización de los maestros. Esto va por una jornada de actualización a maestros como nunca se ha visto, así lo estoy entendiendo yo, desde los tiempos de José Vasconcelos, donde la Escuela Rural Mexicana adquirió gran renombre y fue modelo para sociedades asiáticas inclusive. Entonces, la idea de garantizar la gratuidad de la educación en todos los niveles educativos y que, como dijo, que ya no haya más jóvenes rechazados en el nivel medio y superior. Además, el énfasis que van colocando en las nuevas materias en el sistema educativo mexicano, como la idea del respeto al medio ambiente, el civismo,
los principios morales, el arte, el deporte, la cultura, la música. Toda esa idea que se va generando, que seguramente ya está analizada desde las contradicciones del propio sistema educativo nacional, porque lo que yo estoy entendiendo es que no, la parte técnica ahorita no se toca, sigue. Y cuando he escuchado a Esteban Moctezuma Barragán en los foros, y hoy detalla lo que podrían ser pues los ejes, las líneas fundamentales del plan educativo del gobierno federal, lo que vuelvo a observar es lo que vino diciendo en los foros, donde el convocar a los foros implicaba la realización de una iniciativa que recogía por primera vez las principales coincidencias de los foros de consulta educativa. Ahí en los foros educativos, yo tengo registrados todos los foros, el texto de todos los foros, y fui observando las coincidencias de lo que se iba manejando, porque hablaban de los 4 ejes, la consulta digital, los foros de consulta participativa, los foros de participación, el diálogo educativo, el diálogo social. Esos eran los ejes en los que se iban moviendo la colección, la colecta de las propuestas, de todas las participaciones de 1.700.458 ciudadanos y todas las propuestas que se fueron haciendo. Entonces lo que se hace hoy es que se empieza a dar demanda a la respuesta de los maestros. Es una respuesta a los maestros para revalorizar su trabajo. Y aquí me están escuchando mis estudiantes. Cuando hace rato platicábamos en una clase la necesidad de revalorizar la función del trabajo de nosotros los maestros. El magisterio, como siempre se señaló, no se opone a la evaluación. Entonces esto permite que se coloque otro tipo de evaluación. De hecho, aunque se ha venido diciendo que pues nosotros somos evaluados frecuentemente, los que estamos en educación superior también y los de básica, esto se va colocando con la anuencia de colocar una evaluación como se crea. Es decir, que la evaluación que venga, que no tenga el carácter punitivo, será aceptada por los maestros. Y el magisterio, al no ponerse a la evaluación, cuando ésta tenga un tono, un toque formativo, como lo ha venido manejando Esteban Moctezuma, tiene que empatarse con el acompañamiento de programas que sean adecuados en cuanto a capacitación y actualización. Porque días atrás se hablaba de una evaluación que tendría como base la capacitación y la actualización de los maestros. Por eso estoy observando que va a haber una gran cruzada de capacitación y de actualización, y que de alguna manera, cuando se habla de la academia de los directores tendrán que ser los que capaciten, pero sería muy difícil hacerlo con sus propios equipos de trabajo. Habrá que crear y habrá que recuperar, aunque no se dijo hoy. Así como no se habló hoy de la educación especial y no se habló de los apoyos técnico-pedagógicos, entonces lo que hay que reconocer, como lo están diciendo también, es que se reconoce al magisterio como un agente que es primordial en la transformación social y que de alguna forma pareciera, como comentan otros maestros, que regresamos a los momentos de la modernización educativa. Es decir, recuperar un replanteamiento de la carrera profesional magisterial, ahora como le vayan a llamar. Entonces coloca también la idea de una remuneración salarial, a la cual renunciaron muchos maestros en la reforma educativa dentro de carrera magisterial. Pero si se va a reconocer al magisterio como un agente primordial de la transformación social, entonces el trabajo educativo se tendría que hacer siempre considerando el trabajo que hacen los maestros. Y aquí, cuando nos hablan de que hay que hacer un trabajo educativo entre maestros, padres de familia y alumnos,
yo empiezo a ver también otra serie de problemáticas que se van a desarrollar, que comentaré al final del video, porque me lo han estado preguntando desde ayer y hoy en Facebook. Se habla, por ejemplo, de que se trabajará junto a los sindicatos de maestros. No se está hablando de un sindicato, se está hablando de los sindicatos. De tal forma que yo le veo futuro a la libre sindicación de los profesores, como sucede en el Estado de México, como sucede en Veracruz o en Tlaxcala, o en otros estados, para no decir muchos. Hay una libre sindicación de maestros. Y esta idea de trabajar junto a los sindicatos implica pues también ir colocando las pautas de la evaluación que se aplicará a maestros y a directivos, pero no, como dicen ellos, no solamente con la idea de tener los insumos para la capacitación del gremio, no con fines punitivos como se realizaba en la anterior reforma. Y se busca que las mediciones que se hagan sirvan para mejorar. Entonces se cancela el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, que estaba encargado de aplicar las políticas de evaluación a los maestros y las evaluaciones. Es decir, el INEE, que tenía que funcionar como un ente de recomendación, porque estaba escrito que las recomendaciones del INEE se tendrían que cumplir a 60 días. Ahora se crea el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. A este centro se le dota, al menos, no tengo el texto final que ha llegado a la Cámara de Diputados, pero se pretende dotarle de las más amplias competencias, dentro de las que se van a incluir la determinación de estándares e indicadores de resultados. Es decir, sigue habiendo, si había en la reforma anterior parámetros, indicadores, ¿sí?, desde las dimensiones educativas que pasaban a ser evaluatorias, entonces ahora se habla de los estándares e indicadores de resultados, de la certificación del desempeño de las instituciones, de las autoridades y de los autores educativos. Inclusive se habla de los lineamientos para la capacitación magisterial y la forma en que, perdón la redundancia, la formación docente y la gestión profesional magisterial para directores y supervisores se tendrá que dar, además de la realización de los estudios, de las mediciones y de las investigaciones especializadas. Todo eso va a ser el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. Se le está dotando de amplio espectro, de amplias competencias, porque sí va a ser muy amplio. Y este organismo va a contar con un consejo consultivo que va a tener una representación o una representatividad amplia. La idea que manejan ellos es la visión del futuro. Es decir, ahora se trata, bueno, ya se hizo en la gestión escolar mexicana, con Fox, porque ahí está en el Procedu, en el Plan Nacional de Desarrollo Inclusive, se habla de las visiones amplias de futuro, de tal forma que este consejo consultivo va a realizar un programa indicativo de largo alcance, como señalan que ocurre en la mayoría de los países desarrollados. Es decir, el programa indicativo tendrá que ir de 30 a 40 años y pretenden darle continuidad a una política educativa de Estado. Si esto fuera así, y al ritmo que lleva Andrés Manuel López Obrador, porque ahorita, aunque sus detractores lo nieguen, está colocando piezas fundamentales. Y entre estas piezas fundamentales, la firma del día de hoy de la iniciativa de ley para la reforma educativa, para la nueva reforma educativa, se consagra el derecho de los maestros para acceder a un sistema permanente de actualización e información continua. Entonces, la revaloración social de los maestros, recuerdo la revaloración social de los maestros en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica con Salinas de Gortari, donde venía
el programa emergente de actualización a maestros, el programa permanente, el programa de actualización a maestros, el programa permanente de actualización a maestros, y después llegó el PRONAP. Entonces, también se hablaba de la carrera magisterial, aquella carrera magisterial evaluada a través de los factores, donde estaba el aprovechamiento escolar, donde estaba la antigüedad, donde estaba la relación con la comunidad, estaba el factor preparación profesional y estaban los estudios. Y así, ahora la revaloración social de los maestros a través de un nuevo servicio de carrera profesional del magisterio. Por primera vez ahora también en el texto del artículo 3 constitucional tendrá que aparecer el concepto de las niñas, niños y jóvenes, a quienes se les va a conferir el interés supremo de la educación que imparte el Estado. Es decir, hay una relación, estoy viendo una relación entre la escuela, los principios, los elementos, como por ejemplo el caso del principio de equidad, que se va a establecer de tal forma que permita aplicar una política educativa incluyente. Y esta política educativa incluyente está relacionada con la diversidad cultural y étnica. Entonces, la educación especial no aparece, se trata de combatir las desigualdades sociales, de género y regionales, y van a pretender colocar el énfasis en la educación indígena bilingüe y en la educación bicultural. Porque si es primero los pobres, entonces tendrá que ir hacia ellos la parte fuerte de la educación y a los principios que se han registrado tradicionalmente en el 3 constitucional, sí, es decir, esos principios tradicionales de la educación gratuita, laica, obligatoria, democrática. Entonces ahora se van a agregar los principios de que la educación tiene que ser universal, con equidad y de excelencia. Y yo tendré que ver, bueno, a mí me interesa cómo tengo que entender excelencia. ¿Cómo voy a entender excelencia de la educación? Porque si están marcando en el propio artículo 3, en el nuevo artículo 3, que la educación es un derecho y no un privilegio de unos cuantos, entonces los conceptos como obligatoriedad van a aparecer ahora también, pero relacionadas con la inclusión de la obligatoriedad en los planes de estudio y de promoción, por ejemplo, de los valores, del civismo, de la historia, de la cultura, del deporte escolar, el respeto al medio ambiente. Y con ello, lo que se va a pretender hacer es establecer las bases de una formación integral. Soy partidario del deporte escolar y soy partidario del arte. Yo soy partidario de que mis alumnos de primaria aprendan a tocar un instrumento musical y a formar parte de un colectivo musical. Hay cosas muy interesantes en el arte, pero también las visiones regionales que se van a promover en la formulación de las políticas y de los contenidos. México es un país diverso, es un país pluriétnico, es un país pluricultural, es un país rico. Y así debe de ser la educación también en el país. Una educación rica también en la parte pluriétnica y en la parte pluricultural. Y todo esto, lo que debe de regir, el concepto fuerte debe de ser la nacionalidad. Porque ya hubo un presidente que nos quitó el concepto de patria y el concepto de nación, ¿sí? Y por ahí anda todavía señalando algunas cuestiones con las cuales no está de acuerdo, pero ahí están. Y lo que va sucediendo es que se van encontrando una serie de condiciones en las que se van observando este principio de obligatoriedad, no nada más para colocar contenidos como valores, civismo, historia, cultura, sino la obligatoriedad de la educación superior
cuando plantean que no habrá rechazados en la educación media superior, por lo que de manera natural se aumentaría la cobertura, se crearían las 100 universidades en todo el país y se otorgarían las 300,000 becas a jóvenes de escasos recursos, como se dijo hoy en la mañana. Y desde aquí, entonces la reforma empieza a consagrar la atención en el fortalecimiento de las escuelas normales. Esto me parece muy importante. Ya lo había dicho el maestro Romeo Froilán Caballero Ramos, la importancia de darle fuerza a las escuelas normales y a las instituciones de educación superior para que puedan brindar una formación, también una formación docente para actualizar métodos de enseñanza y mejorar la calidad de la educación. Desde las normales deben de salir propuestas, esto no lo dicen, pero tiene que ir hacia allá. ¿Por qué? Porque pues necesitamos otro tipo de programaciones acordes a esta cuarta transformación. Y si el día de ayer y antier hemos visto cómo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitó Nayarit, donde visita esas zonas vulnerables y afectadas por los sismos. Igualmente sucede con las escuelas. Hay muchas escuelas de educación básica en zonas vulnerables y ahí se tienen que instrumentar acciones donde haya alimentación y donde haya respaldo de condiciones para abatir las desventajas en las que trabajan muchas escuelas. Porque algo de lo que se observó en los foros es que hay muchísimas escuelas deterioradas, sin condiciones adecuadas para trabajar. Y por eso también, bueno, pues así como se tienen que atender las escuelas, se atenderá a los jóvenes con las becas del sistema de becas Benito Juárez para evitar la deserción y fomentar la permanencia en las instituciones educativas. Tengo entonces la idea de la reconstrucción de las escuelas dañadas por los desastres naturales. Después se trabajaría para recuperar mejores escuelas, específicamente en zonas marginadas del país. Y esto es lo que anda circulando también en las redes sociales, en las benditas redes sociales, como dice nuestro señor presidente. Y a mí me han hecho planteamientos ya muy específicos, por ejemplo, como que qué planteamientos serían sobre obligaciones de alumnos y padres en las escuelas. Es decir, ¿a qué se obligan los alumnos y los padres con los maestros y con la institución educativa? Y hubo un maestro que específicamente, Samuel Mejía Bautista, me pidió ayuda. Sí, maestro, aquí le solicito su ayuda. ¿Dónde están? Hacía una pregunta, ¿dónde están plasmadas en forma clara y concisa las obligaciones de los alumnos de primaria, yo diría de todos los alumnos y de los padres de familia en México? Porque él señalaba, Samuel Mejía, francamente estoy harto de que solo se hable de los derechos de los estudiantes y de que se culpe a los maestros del fracaso escolar. Y estas son las contradicciones que vamos a encontrar, 65 contradicciones que escribió el profesor de la hoy benemérita Escuela Nacional de Maestros, Romeo Froilán Caballero Ramos. Y ahí en esas 65 contradicciones esboza lo que el gobierno mexicano debe de hacer. Y así como me han preguntado también los profesores que han estudiado Derecho, se acercan y me comentan, como el profesor Gerardo Olivares o la profesora Liliana Carrasco. Ellos desarrollan actividad docente en escuelas y tienen su bufete de servicio legal especializado en educación. Y lo que me dicen es que los maestros se encuentran muy lastimados. En donde se encuentran lastimados es en donde poco se habla de las obligaciones de los menores y de sus padres en el proceso educativo. Y a veces los maestros se sienten indefensos y despojados de sus derechos, y por eso es necesario que se conozcan los derechos de los maestros también y que se pueda dar claridad, aunque en la Ley General de Educación, en el capítulo de la participación social, se habla de los derechos y obligaciones de padres y tutores.
y hay otra serie de ideas en los consejos de participación social con diversas experiencias, variadas experiencias, algunas buenas, otras malas. Se habla de los estudiantes y padres, habrá que hacer y proponer una norma sistematizada. Entramos a una nueva etapa con un simbolismo, porque el día de hoy, 12 de diciembre de 2018, quedará grabado en la memoria de todos los maestros y en la sociedad mexicana como el día en que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó la iniciativa de ley que se ha enviado al Congreso de la Unión y que pretende abrogar la reforma educativa peñista. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muchas gracias, muy amables. Hasta mañana.